Cuarto bloque de 30 Online, columna de nutrición, 10 hambre cero, tema apasionante, la nutrición humana, tema apasionante, la aplicación del conocimiento profesional y cómo desde la Argentina seguimos trabajando en todo esto. Lo tenemos al doctor Edgardo Riner, que es presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, que nos va a contar un poquito sobre el congreso que se va a hacer ahora en el 7 y 8 de septiembre, y además nos va a hacer un poquito un análisis de qué es lo que está pasando también a nivel de nutrición y cuáles son las principales problemáticas que tenemos hoy, 2012, agosto del 2012 en la Argentina. Bueno, Eduardo, muchas gracias por tenerte acá, muy amable. Hace un rato justamente yo te preguntaba antes de arrancar, ¿cuáles serían hoy, en este momento, uno o dos temas críticos en temas de nutrición de los que ustedes más le estén poniendo, digamos, la cabeza? Que incluso seguramente pueden ser líneas académicas dentro del Congreso, ¿no? Claro que sí. Y una de ellas es precisamente la integración entre la cadena de la alimentación. La producción es la que marca de alguna manera lo que después va a pasar. O sea, solamente vamos a comer lo que tenemos. Y eso tendría que estar muy hermanado con la necesidad. Estamos acostumbrados a que el médico recomienda y se olvida de qué es lo que hay. Y en realidad el médico tendría que ser un nexo entre la población, que tiene un deseo, que tiene una aspiración, pero que tiene una oferta de comida determinada, y el productor, que es el que, procesado más o menos, va a determinar qué es lo que hay disponible. Sobre todo en un país como el nuestro que tiene algunas contradicciones. El ejemplo típico es, producimos comida para más de la gente que habitamos. Por eso somos fuertes exportadores. Pero quizás esa comida que producimos no llega exactamente en la medida en la cual sería ideal o adecuado, conveniente para la población. Hoy, evidentemente, la problemática que domina la nutrición, no solo en Argentina, en todo el mundo, es la obesidad. Algo así como estamos en un momento de abundancia. Y sin embargo, aunque parezca contradictorio, estamos en una época de gran desnutrición. Y uno dice, puede haber obesidad y desnutrición, y sí, puede, porque a lo mejor comemos mucho de algún tipo de alimento y poco quizás de otro tipo de alimento. O la composición de lo que llega a la mesa de los argentinos tal vez no responde a la necesidad de nuestro cuerpo, a lo que necesitaríamos. Creo que ese es un tema que es muy interesante porque yo insisto mucho en la transversalidad, en la integración de los factores que hacen a la cadena de la alimentación. El campo no está disociado de la medicina. Aparentemente son cosas distintas, obviamente, cada uno tiene su técnica, aprende a hacer las cosas lo mejor que puede. Pero en última instancia, lo que se come depende de lo que se produce. Y lo que se produce no solamente tendría que estar marcado por la eficiencia, la productividad, en última instancia, digamos, el agronegocio, sino también por las recomendaciones para una mejor nutrición, dado que son alimentos. Claro. Es interesante lo que dice el doctor Riner y justamente estando en el segundo simposio nacional de sorgo en Pergamino, fíjense qué interesante, ¿no? Hubo dos bloques, ¿no? Un bloque donde vino una nutricionista de la Universidad de Rosario que vino a contar la capacidad que podía tener potencial el sorgo granífero, ¿no?, en la alimentación humana. Y el bloque que cierra este congreso no era un bloque agronómico donde se habló de herbicida, de maleza o de plagas. No, fíjate vos, fue un bloque donde estaba una médica, una técnica nutricionista y un ingeniero, y los tres tenían en común algo: eran celíacos. Y a mí me impactó porque mucha de la gente se quedó, profesionales, productores, a escucharlos, con una visión, digamos, mucho más completa, de decir, a ver, no es el campo y siembro, cosecho y vendo. Me parece que cada vez más, ¿no?, en un país agroindustrial, cada vez estamos más ligados. Entonces lo que vos planteabas me cierra mucho con esto. Estos señores decían, hoy hay detectados 100.000 celíacos de la población argentina y hay 500 más que podrían estar. No tenemos alimentos. Claro, o por lo menos no los tenemos en cantidad suficiente o conociendo qué es lo que sí podríamos utilizar. Ese es un buen ejemplo. Intolerancia al gluten, o sea, celiaquía, es algo que estamos en este momento descubriendo. No es que está creciendo, que se está produciendo epidémicamente por algún motivo exótico. No, simplemente no. Es genético. Es genético, exacto. No lo sabíamos, lo estamos descubriendo recién ahora. Y ese es un tema que evidentemente va a motivar a toda la producción a tratar de orientar para responder a la demanda de una población que va a requerir otro tipo de cereales u otro tipo de alimentos en general sin gluten. Yo incluso hasta voy a dar un ejemplo mucho más directo. En realidad voy a dar dos, si me permitís, y nos da el tiempo. Uno de ellos es, nosotros producimos granos enteros
y luego los comemos refinados. Y en realidad los nutricionistas que recomendamos comer granos enteros, o sea, trigos integrales, no usar el salvado con una finalidad distinta que la alimentación humana. Ahí el campo lo produce, solamente hay que adaptar el procesamiento para que se popularice y se responda a ese requerimiento de nuestro cuerpo. Y voy a dar quizás otro ejemplo. Los nutricionistas, un poco encerrados en nuestro consultorio, solemos decir, y coma carnes magras. Claro, sabemos que una parte del animal es magro y la otra parte no tanto. Muy esquemáticamente decimos los cortes traseros tienen menos grasa que los cortes delanteros. Aparece una objeción, pero a mí me gusta el asadito, ¿qué quiere que le haga? Y le contestamos, pero mire, una colita de cuadrilla a la parrilla también queda rica, etcétera. Pero ahí la primera pregunta global que uno se hace, espere, si nosotros decimos que coman solamente una parte del animal, ¿qué hacemos con el otro? Que yo sepa, los animales vienen enteros, no vienen por la mitad. Bueno, este es un ejemplo de cómo acercándose el productor a los requerimientos de salud, se pueden encontrar las maneras de hacer sistemas de producción que generen, por ejemplo, animales más magros. Y en realidad, insisto, no es un tema original, se está dando en todo el mundo y en Argentina también. Podemos dar otro ejemplo, semillas cuyas grasas, o sea, aceites, han sido aprovechados pensando en su perfil nutricional. Quizás el girasol altoleico puede ser uno de esos ejemplos. Acá no consumimos mucho aceite de soja, que sería favorable porque quizás las condiciones de mercado no se dan. El fenómeno pero bueno, de la chía, ¿no, Edgardo? Otro fenómeno que claro, y pastillas de chía, granos de chía, etcétera, con el fenómeno este también de baja de colesterol. Exacto, ¿no? porque son altas en omega 3. Claro. Pero hay otras semillas que también son altas en omega 3 y que a lo mejor es cuestión de difusión, de encontrarnos la gente de campo con el que opina algo sobre salud y plantear las oportunidades que seguramente el hombre de campo que sabe cómo hacerlo va a encontrar la manera de que sea eficiente, económico, accesible y va a resolver todos los problemas de producción y de logística para que llegue. La chía evidentemente ha surgido quizás por un tema cultural o ancestral, se rescató algo que era clásico de una cultura. Pero funciona, ¿no? Claro que funciona. Y además es natural, digamos, no tiene... Edgardo, ¿qué pasa con el tema legumbres? ¿No? Porque legumbres es algo que a veces cuesta hacerle comer a los chicos o lo que sea, un buen guiso de lentejas, garbanzos, porotos, arvejas, tal vez la arveja sea la más popularizada, una latita, etcétera, etcétera. Es un alimento nutritivo, sano, es bueno, equilibra, no te podés pasar de mambo tampoco comiéndolo. ¿Cómo es un poco este tema de legumbres? Súper recomendable. En realidad cuando hablamos de recomendaciones, hoy si habláramos de grupos de alimentos, en general lo que decimos, el argentino no tiene necesidad de más carnes en general, incluyendo otras aparte de la vaca, porque somos fuertes productores y fuertes consumidores. Tiene déficit de vegetales, y ahí no nos tenemos que olvidar que son verduras, frutas y legumbres. La legumbre es quizás hoy una carencia dentro de las costumbres alimentarias del argentino. En la mesa del argentino hay poca legumbre, de cualquier tipo y procesada como sea. Y curiosamente no es un tema ni de disponibilidad ni de costo. La legumbre en la Argentina no es cara, es muy accesible y el argentino sabe cómo cocinarla. Es como que se ha olvidado. Esa es mi sensación. Claro. Se ha olvidado. Es más, vos vas a la góndola y yo que a mí me encanta, ¿no? Soy un gran consumidor. Es como algo del pasado, ¿no? Está metido ahí en un costado, no lo encontrás, son bolsitas, viste, que tienen dos marcas eventualmente. Y está como asociado a una forma única de comer, que es por ejemplo en un guisado, que obviamente es muy rico y está muy bien. Sí, pero puede comer mezclado en ensalada. Mezclado en la ensalada, hay mil y una formas de procesarlo. Hasta, hablando de procesarlo para hacer una pastita y untar en el pan o lo que fuere. Es decir, tiene mucho aprovechamiento y yo le destaco la principal de las virtudes, que tiene una proteína completa, o sea que se parece a la proteína que necesita el cuerpo. Las culturas no son tontas, no sabían de química, no sabían de medicina, pero respondían bien. Si analizamos fríamente los distintos continentes en que basaron su alimentación, siempre fue una combinación de cereal con alguna legumbre. Puede haber sido, no sé, la soja y el arroz en Oriente, o puede haber sido el maíz y los porotos en América. Pero siempre hubo una combinación porque la proteína del cereal, combinado con la proteína de la legumbre, reconstituyen una proteína completa casi de la misma calidad que la proteína de origen animal. Con lo cual sería bueno que todos los días alguna legumbre consumamos. Te hago la última, Edgardo, y cortita, es esta gran red que se ha conformado de Nutrición 10 Hambre Cero, ¿no?
que sin lugar a dudas ya empieza a mostrar sus efectos cuando una persona como vos, de repente, que se movía a lo mejor en determinados ámbitos, ya puede estar llegando a más de 170.000 personas que ven estos programas. ¿Cuáles son, cómo la estás viendo vos? ¿Cómo ves esta relación? ¿Cómo ves un poco esta relación en red, que no es tan común en los argentinos, ¿no? Somos verticalistas, tengo mi asociación, es amiga de otra asociación, o etcétera, etcétera. Acá en este caso es como somos todos una gran comunidad de más de 2.000 organizaciones conectadas. ¿Cómo lo vivís vos como presidente de la Asociación de Nutricionistas? Por un lado, con orgullo, porque me tocó asistir, primero que nada, a la iniciativa. Conozco a algunos de sus actores que me lo venían contando desde antes de que se concretara. Le ofrecimos un apoyo total. De hecho, es más, en nuestro congreso el año pasado, en el Congreso Argentino de Nutrición, se hizo la plataforma de lanzamiento, con algunos discursos, inclusive uno, recuerdo, el doctor Albino, de una fundación mendocina, muy, muy emotiva, que arrancó lágrimas, ¿no es cierto? Y que además introdujo un concepto nuevo. Lo de nutrición 10, hambre cero, es porque, como decíamos, hay obesidad y desnutrición. Quitar el hambre solo no alcanza, tiene que haber calidad de nutrientes. Y me acuerdo que en uno de esos discursos iniciales se dijo, esto es una iniciativa, palabra muy usada, pero lo ideal que sea una terminativa, o sea que en algún momento no solamente deja de haber hambre en Argentina, sino que todos los nutrientes que necesita el cuerpo también empiecen. Y con un desinterés total, de un modo solidario, como nunca he visto, como has dicho, más de 2.000 organizaciones se lanzaron. Haber sido de los de la primera ola en la Sociedad Argentina de Nutrición nos llena de orgullo. La verdad que lo hemos apoyado, participamos de las mesas de trabajo, estamos permanentemente ahí y le damos un apoyo, yo no voy a decir incondicional porque suena como que todos lo hacen de esa manera, pero sobre todo muy proactivo, tratando de ayudar en la difusión y de, por supuesto, hacer nuestro aporte o granito de arena en lo técnico, en lo científico, que es donde podemos hacer algo. Muy bien, muchísimas gracias, Edgardo. Gracias a vos y muchas gracias por esta oportunidad. Le agradecemos mucho al doctor Edgardo Riner, presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición, que va a tener justamente su congreso del 7 y 8 en Mendoza, que son las 11ª Jornadas Argentinas de Nutrición, primera jornada internacional sobre hidratación, nutrición y salud, y terceras jornadas trasandinas de nutrición. Así que con todo. Nos vamos a nuestra quinta columna, vamos a ver qué pasa con alquileres, con venta de campos, con José Jefina Aguilar, nos espera 1 minuto y medio.